Creador del cielo y de la tierra, formó todas las cosas por la palabra de su poder para su gloria. Desde el principio tejió al ser humano con manos de sabiduría, creando un ser que refleja su gloria y para vivir en adoración y obediencia a su Creador. Cada detalle de su creación es una expresión que muestra su gloria. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. The unchanging truth that God created humanity male and female is foundational not just to Christian belief, but to the entire structure of reality as God designed it. In the book of Genesis we read, "So God created mankind in His own image. In the image of God He created them, male and female He created them." Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Una conferencia para toda la familia. Conoce a nuestros pastores invitados. Pero un hijo de Dios que muere, su gloria está en el cielo con Cristo. Compartimos un mismo Señor. Si ya le presentamos como alguien querido, amado y abrazado, esa persona no va a sentir culpa. ¿Hay algo en su vida que contradice eso en gran manera? Unos están visiblemente perdidos, verdaderamente perdidos. Si nos dejamos de congregar, no podemos proteger la santidad de la iglesia. Si nos dejamos de Gracia congregar, infinita no podemos de nuestro crecer, Señor, que es misericordioso. espiritualmente. We must resist the temptation to remain silent for the sake of comfort. Silence in the face of falsehood is not neutrality, it is complicity. We are called to be the primary educators of our children in the faith, and that means speaking clearly about the truth of who they are, explaining the beauty and meaning of God's design, and helping them understand that their identity is not something they create, but something they receive. This is not oppressive. It is liberating. It frees children from the burden of self-invention and places them securely in the hands of their Creator. Amén. Dios me los bendiga nuevamente, hermanos. Sean todos bienvenidos a la casa del Señor. Siempre es un gusto vernos aquí en el mejor lugar que podemos estar, en la casa de Dios. Una vez más, sean bienvenidos los que están aquí, los que son de casa, los que nos pudieran estar también mirando ahí en las redes sociales, los que nos están visitando por primera vez también. Alcancé a mirar un poquito, ¿verdad? A lo mejor se me pasaron algunos. Aquí tenemos una familia americana que está con nosotros. Si se pueden poner de pie un poquito aquí, toda la línea de ahí, vamos a darle un fuerte aplauso a que están aquí con nosotros. Me enviaron un mensaje de que andaban por aquí en amarillo y quisieron visitarnos. Thank you so much for being here with us this morning. Ellos hablan español, seguramente algunos ya los saludaron. Tenemos tarea que hacer, hermanos. Pongan en práctica su inglés. Así que qué bueno que están aquí con nosotros, los que están en la parte de atrás, todos los que están por primera vez, sean bienvenidos. Aquí están en su casa Paramount en español, amén. Bueno, vamos a abrir nuestras Biblias. Estamos en la serie del libro de Génesis. Desde ya creo que vamos apuntando poco a poco a un año que estamos aquí en Génesis. Hermanos, hoy voy a hacer algo un poquito diferente.
Voy a tratar de predicar desde el capítulo 26 hasta el 28. Génesis capítulo desde el 26 hasta el 28. Yo sé que es mucho, hermanos, 3 capítulos. Si usted ha leído Génesis, te vas a dar cuenta que hay algunas historias que se parecen mucho y parece que se fueran repitiendo. Simplemente cambian los personajes, las circunstancias, las ciudades, pero hay cosas que son muy, muy parecidas y por eso yo quería avanzar un poquito más. Pero sigue siendo una misma historia de redención. Acuérdense que Dios tiene un plan de redención, todo apunta a la persona de Cristo. Él le dio una promesa a Abraham, que después se pasó a Isaac, después se pasó a Jacob, iba a llegar hasta nuestro Señor Jesucristo. Es una misma historia de redención. La historia que vamos a estudiar el día de hoy, desde los capítulos 26 hasta el capítulo 28, hermanos, en palabras sencillas, es una historia que se trata de un Dios que ya escribió nuestra historia, hermanos. Él ya escribió tu historia, Él ya escribió mi historia, y simplemente está utilizando a los seres humanos para llevar a cabo lo que Él ya ha escrito. He titulado el sermón de esta mañana: de Isaac a Jacob, la promesa sigue viva. De Isaac a Jacob, la promesa sigue viva. Y como van a ser 3 capítulos que vamos a estar estudiando, no lo voy a poner a leerlos, ¿verdad? Nos tardaríamos mucho tiempo. Así que permítame solamente orar y entonces comenzamos la predicación de esta mañana. Cierre sus ojos y vamos a poner este sermón en las manos de nuestro Dios. Señor, te damos gracias nuevamente en esta mañana. Queremos simplemente pedir que tú estés con nosotros en este tiempo de predicación, en este tiempo de enseñanza, porque estamos abriendo tu palabra y queremos ser lo más fieles a ella, y por eso, Señor, te pedimos que tú seas con cada uno de nosotros. Yo solamente quiero ser un instrumento que tú uses para proclamar tu verdad, y sé con cada uno de mis hermanos que tu Espíritu nos siga iluminando para poder entender estos pasajes. A ti sea la honra y la gloria por siempre, y te lo pedimos en tu bendito nombre. Amén y amén. Una vez más, el tema de hoy es: de Isaac a Jacob, la promesa sigue viva, y vamos a estar enseñando los capítulos desde el 26 hasta el capítulo 28. Vamos a comenzar con el capítulo 26. ¿Tiene su Biblia ahí, hermano? Génesis capítulo 26. Te vas a dar cuenta que casi todo ese capítulo está enfocado en un personaje. ¿Quién es? Es Isaac. Yo no sé si tú te recuerdas o te darás cuenta que hablamos muchas semanas, muchos meses de Abraham. Vamos a hablar mucho también de Jacob, y parece como que hablamos muy poquito de Isaac, porque realmente el capítulo 26, casi todo ese capítulo habla de Isaac, y parece que ya no tenemos mucho más información. Pero en este capítulo 26 voy a leer los primeros 2 versículos, y si alguien toma notas, el primer punto es: con fallas, pero Isaac confía en la promesa. Con fallas, pero Isaac confía en la promesa. Y digo con fallas porque, hermanos, Abraham falló, pero también Isaac vuelve a caer en lo mismo. ¿Tienes tu Biblia? Lee los primeros 2 versículos. Génesis 26 del 1 al 2 dice: después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham, y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar. Y se le apareció Jehová y le dijo: no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Vemos un tiempo de hambre, hermanos. Si tú has estado aquí en las últimas semanas o meses, seguramente que todo eso te va a sonar repetido, ¿verdad? Esta escena ya la hemos estudiado. Dice: hubo hambre en la tierra, justo como también Abraham ya lo había experimentado. Abraham también había pasado hambre, lo vimos en Génesis 12:10. Ahora vemos que Isaac está experimentando lo mismo, así que podemos ver la misma prueba, podemos ver la misma necesidad, la misma debilidad humana, pero por el otro lado también podemos ver que Dios es fiel otra vez. O sea, se está repitiendo, sí. Tiene hambre, hay una hambruna en la tierra, hay una necesidad, pero por otro lado también podemos ver que se repite la fidelidad de Dios, porque Él es fiel hoy y siempre.
Hermanos, en muchas iglesias se enseña que el cristiano no debería de tener necesidades. ¿Has escuchado algo así, verdad? Se enseña que el cristiano no debería de ser pobre, que tú no deberías de tener necesidades. Eso es algo totalmente falso, porque nosotros tenemos ejemplos en la Biblia de personas como Abraham, Isaac, Jacob, el apóstol Pablo. Ellos tenían necesidades. ¿Te imaginas si a nosotros no nos faltara nada? ¿Cómo sería si a nosotros no nos faltara absolutamente nada? Yo creo que nos olvidaríamos de Dios. Porque si así a veces nos olvidamos de Dios, ahora imagínate si no nos faltara nada, tú dirías, pues ya para qué necesito a Dios, no le necesito. Así que una vez más vemos que la historia se repite y lo que experimentó Abraham su padre, ahora lo está experimentando Isaac su hijo. Lee ahora los versículos 3 al 5, Génesis 26, 3 al 5, y dice: habita como forastero en esta tierra, y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras, y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Ve siguiendo el hilo de la historia, hermanos. Estamos enfocados en Isaac, ha pasado un hambre, pero en medio de esa necesidad, Dios le recuerda su promesa. Y el versículo 3 comienza diciendo: habita como forastero en esta tierra. Todo va a aplicar a nosotros también, hermanos. Habita como forastero en esta tierra. Viene de la palabra hebrea, o en el original dice reside. Se refiere a un peregrino o un extranjero que reside en cierto lugar. Isaac debería de permanecer o de residir como un forastero que todavía no posee la tierra. ¿Sí me van siguiendo? Dios le está diciendo a Isaac: reside en este lugar como peregrino, como extraño, como extranjero, que todavía no posee su tierra. ¿Cómo aplicamos esto a nuestras vidas? ¿Cómo aplicamos esto a nosotros, hermanos? Bueno, nosotros también vamos a experimentar necesidades como las experimentó Jacob, ¿sí o no? También vamos a experimentar necesidades. Dios le dijo a Isaac: reside aquí como forastero en esta tierra mientras posees la tierra prometida, y Dios nos dice a ti y a mí lo mismo. Reside aquí en amarillo, reside en esta ciudad mientras recibes la tierra prometida. Y no solamente eso, hermanos, a Isaac también les dijo: yo estaré contigo y te bendeciré, y el Señor nos dice exactamente las mismas palabras: yo estaré contigo y te bendeciré. Dice Juan 16:33: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Quién ha vencido al mundo? El Señor Jesucristo, y podemos confiar en Él. ¿Te sientes identificado, hermano? Como que parece que están describiendo nuestra historia. Estamos hablando de Isaac, pero tú y yo también pasamos las mismas necesidades, y Dios también nos dice: aguanta, reside aquí en amarillo mientras viene la tierra prometida, que es la eternidad con nuestro Señor Jesucristo. Así que, ¿cuáles son esas necesidades? Una vez más, en el caso de Isaac, es una hambruna tan fuerte. ¿Cuáles son las necesidades que te están afligiendo el día de hoy? No sé si tú te has puesto a pensar, hermanos, que a veces tú puedes estar muy tranquilo sentado ahí. Hay algo que a lo mejor tú no estás necesitando, pero que la persona que está a tu lado sí está experimentando. Y te saluda y te sonríe y no te dice nada, pero por dentro hay algo que esa persona está necesitando. ¿Qué es esa necesidad? Una necesidad económica, cuestión de salud, enfermedad, luto, o incluso hay algo que casi no hablamos mucho. ¿Qué tal las cuestiones políticas, el gobierno y la inseguridad y el estatus en el cual tú estás? ¿Te hace sentir como preocupado? ¿Te hace sentir con necesidades fuertes? Una pregunta sería: hermano, ¿Dios tiene escrita tu historia, sí o no? ¿Dios ya conoce tu futuro, sí o no? A veces como que necesitamos aprender a descansar en eso, porque actuamos como si Dios se llevara sorpresas. ¿Cuántas veces hemos dicho que Dios no tiene plan B, hermanos?
Él lo conoce absolutamente todo, amén o no amén. Lo conoce todo, pero nosotros somos los que nos andamos ahí preocupando. Fíjese que hace unos días tuvimos que ir a una cita de uno de mis niños, el del medio. Él lo operaron de las... Esto, ¿verdad? Aquí, por aquí, algo le hicieron. Y tenía un mes de recuperación y después teníamos que ir a una cita. Y la cita simplemente era para que el doctor dijera si ya estaba normal, si ya podía comer lo que le gusta, aunque él ya estaba comiendo hace 2 semanas antes igual. Y los doctores a veces tienen una zona de niños y ahí se fueron a jugar Gian y Seth mientras yo, mi esposa y Camila nos pusimos en los asientos de los adultos. Yo los estaba mirando ahí jugar y de pronto yo fui y me acerqué a Gian y le dije, ¿qué se siente ser niño? Y como que él no se esperaba la pregunta y se me quedó viendo como raro y no decía nada, que le tuvo que hacer la pregunta. No, es una pregunta normal, nada más dime qué se siente ser niño. Y ya como que sonrió, como que entró en la plática y él en su inglés, ¿verdad? Me dice, se siente muy bien. Dice, no tengo que pagar biles. Y dice, y ustedes todavía me dan de comer, siento paz, no hay estrés. ¿Se imagina? Y otra vez me enfatiza en inglés, se siente muy bien ser niño. ¿No te parece que a veces como que necesitamos un poquito de eso, hermano? ¿No crees que a veces necesitamos un poquitito de eso y volver a ser como niños que descansan plenamente en el Señor? ¿No te parece que a veces andamos como hormiguitas para arriba y para abajo y topando unos con otros, corriendo, trabajando, manejando para aquí, manejando para allá, con asuntos, mandados, trabajo, todo encima, y la vida es bien veloz en este país? Y a veces necesitamos ser como niños y decir, todo está bien. Dios está en control, ¿sí o no? Así que aprendamos, hermanos, a depender plenamente del Señor. Por eso Él tenía que recordarle a Isaac lo mismo que ya le había dicho a Abraham. Hey, yo voy a estar contigo. Yo le hice una promesa a tu padre, aquí te estoy haciendo la misma promesa. Parece que todo está bien, hermanos, pero Isaac va a volver a caer. Otra vez va a volver a fallar el ser humano. Vemos la debilidad y va a mentir otra vez. Así como mintió su padre, ahora Isaac va a mentir. Hay un dicho muy popular, yo no sé si es mexicano, discúlpenme, otros países no sé, pero hay un dicho popular que dice, de tal palo, a ver otra vez, de tal palo, mire qué bien, no lo busquen, no está en Proverbios, no es, de tal palo, tal astilla. Y la idea es que un pedacito, un fragmento de la madera viene de ese tronco y lo utilizamos para decir, igualito está que tal persona, se parece mucho en lo físico o en carácter, en conducta, ¿verdad que sí? Miras a un muchachito y dices, está igualito a su papá, está igualito a su mamá, y dices, de tal palo, tal astilla. Bueno, aquí Isaac va a actuar exactamente de la misma manera que su padre. Versículo 7. Génesis 26:7 dice, y los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su mujer y él respondió, es mi hermana. Una vez más, te suena conocida la historia, ¿verdad? Es mi hermana, porque tuvo miedo de decir es mi mujer, pensando que tal vez los hombres del lugar lo matarían por causa de Rebeca, pues ella era de hermoso aspecto. Una vez más, aquí decimos de tal palo, tal astilla. Nos está revelando la inconsistencia del ser humano, la debilidad del ser humano, las malas decisiones del ser humano. Pero luego, hermanos, después de que Isaac le mintió al rey y le dijo que nada más era su hermana, el rey se iba a dar cuenta porque el rey estaba en su palacio y por la ventana miró a Isaac con Rebeca y dijeron, no, estos no son esposos, perdón, no son nada más hermanos, sino que son esposos. Y se dio cuenta que le había mentido. Así que por eso es que este rey iba a confrontar a Isaac. Versículos 9 al 11, vaya conmigo y sígame. Génesis 26, 9 al 11 dice, y llamó a Abimelec a Isaac y dijo, he aquí ella es de cierto tu mujer. ¿Cómo pues dijiste es mi hermana? E Isaac le respondió, porque dije, quizá moriré por causa de ella. Y Abimelec dijo, ¿por qué nos has hecho esto?
por poco hubiera dormido alguno del pueblo con tu mujer y hubieras traído sobre nosotros el pecado. Entonces Abimelec mandó a todo el pueblo diciendo: el que tocare a ese hombre o a su mujer, de cierto morirá. ¿Te suena conocida la historia? Todo se está repitiendo. Qué tercos somos, hermanos. Somos muy tercos los seres humanos. Es el mundo caído, son nuestras malas decisiones y las consecuencias de todo esto. Esto ya lo había experimentado Abraham. No solamente mintió por situaciones o por la misma razón, por miedo, y el rey tenía que venir, o el faraón tenía que venir a confrontarlos. Es como un tipo sube y baja. ¿Sí conocen ese jueguito en el parque del sube y baja? Arriba, abajo, estamos bien, estamos mal, desobedecemos, obedecemos, obedecemos de vez en cuando, desobedecemos de vez en cuando, estamos bien, estamos mal, confiamos, desconfiamos. Pues, ¿qué es esto, hermanos? Yo diría, qué bueno que la salvación no está en manos del hombre, ¿no te parece? Qué bueno que la vida eterna no está en manos de nosotros, sino que dependen de un Dios fiel a sus promesas. Es más, si se tratara de si fallamos o no fallamos, ¿qué sería de nosotros? Qué bueno que la salvación y la vida eterna están en manos del Señor Jesucristo, amén, y no en nosotros. Pero sigue la historia. Ya vemos a Isaac que tuvo una necesidad. En un sentido obedece a Dios porque él se quedó donde Dios le dijo, pero después falla y miente. Al final, vaya a Génesis 26:12, vamos a ver que Isaac es prosperado, porque dice Génesis 26:12, y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1 y le bendijo Jehová. A pesar de que eran tierras muy secas, que humanamente te dicen aquí no vas a poder plantar nada, o no vas a poder cosechar nada, vemos que él sembró y cosechó al 100 por 1. Te está diciendo que él fue plenamente bendecido, hermanos, con sus cosechas, y esto puede generar la envidia de los demás, y es lo que iba a pasar en este caso. Isaac fue levantado, hermanos, Isaac fue prosperado, pero esto provocó que los que están alrededor empezaran a sentir envidias. Mira el versículo 13. El varón se enriqueció, este es Isaac, y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso y tuvo hato de ovejas y hato de vacas, o sea, tuvo mucho ganado y mucha labranza. Y los filisteos, ¿qué dice? ¿Sí lo tienen en su Biblia? ¿Y los filisteos? ¿Cuántos filisteos habremos aquí? Y los filisteos le tuvieron envidia, y todos los pozos que habían abierto los criados de Abraham su padre en sus días, los filisteos los habían cegado y llenado de tierra. Entonces dijo Abimelec a Isaac: apártate de nosotros, porque mucho más poderoso que nosotros te has hecho. Siempre que alguien es prosperado, dice que comienza el celo, el recelo, la envidia. Hermanos, como que resulta más fácil nada más de palabra decir que deberíamos de alegrarnos por el éxito de los demás. O que es muy fácil decir que somos un solo cuerpo en Cristo de palabra. Pero ¿sabes cómo nos damos cuenta que hay en nuestros corazones? Cuando a uno le va bien, cuando a uno le dieron un aumento en su trabajo, cuando uno por fin pudo comprar su carrito, su casa. Y ahí estamos, entonces, algo que aplica no solamente a los del mundo, aquí, hermanos, dentro, en la iglesia. Y no podemos generalizar, por supuesto, pero empezamos a cuestionar y empezamos con las envidias, y es lo que estaba pasando en esta historia. Así que resumiendo, hermanos, ¿qué acabamos de aprender sobre la vida de Isaac? Pasó las mismas necesidades, las mismas aflicciones que su padre Abraham, pero Dios le dio la misma palabra que le había dado a su padre Abraham. Le dijo: yo voy a estar contigo, levántate, yo te voy a bendecir. Le recordó la promesa. Pero también vemos este sub y baja donde Isaac está bien, está mal, está bien y está mal. Y lo vemos a lo largo de nuestra historia hasta nuestros días. Confiamos, desconfiamos, confiamos, desconfiamos. Somos infieles, pero Dios permanece fiel, y de eso se trata toda esta historia. Ahora, hermanos, vamos a la segunda sección de este sermón. Vaya a Génesis capítulo 27. Y esa sección la vamos a llamar Jacob, escogido por gracia en medio del engaño. Jacob, escogido por gracia
en medio del engaño. Así que ahora dejamos atrás a Isaac y vamos a enfocarnos en Jacob. Génesis capítulo 27, versículos del 1 al 4 dice: aconteció que cuando Isaac envejeció y sus ojos se oscurecieron quedando sin vista, llamó a Esaú su hijo mayor y le dijo: hijo mío. Y él respondió: heme aquí. Y él le dijo: he aquí ya soy viejo, no sé el día de mi muerte. Toma pues ahora tus armas, tu aljaba y tu arco, y sal del campo y tráeme caza, y hazme un guisado como a mí me gusta, y tráemelo, y comeré, para que yo te bendiga antes que muera. ¿Quién está comenzando la historia? ¿Quién está hablando aquí, hermanos? Es Isaac llamando ¿a cuál de sus hijos? A Esaú. Ya empezamos mal. Mira que Esaú llama a su hijo mayor y dice: para que yo te bendiga antes de que yo muera. Hermanos, cuando él sabe que el hijo de la promesa es ¿quién? Jacob, según la misma revelación de Dios. Así que estamos viendo a un plan humano que ignora el propósito de Dios. Él sabe muy bien lo que Dios reveló. Isaac sabe muy bien que Jacob es el hijo de la promesa. Entonces, ¿por qué, hermanos, Isaac quiere llamar al hijo mayor para bendecirlo? Hay un comentarista que dice: este pasaje pone en manifiesto las torpezas y la miseria moral a que pueden llegar los seres humanos, aún los piadosos que tienen algún conocimiento de Dios. Pero también muestra una vez más que los errores y la debilidad humanos no impiden la realización de los designios divinos. Así que vemos a un padre que escuchó la voz de Dios y aún así él está torciendo eso y está llamando a su hijo mayor para bendecirlo. Pero yo sé que tú has leído esta historia, ¿verdad que sí? Yo creo que es una de las historias más conocidas, muy conocidas, así que vamos a ver el engaño humano para obtener lo que Dios ya había prometido. Desde los versículos 6 hasta el versículo 29, hermanos, vamos a ver esta planificación, esta hazaña, vamos a llamarlo así, donde la mamá se pone de acuerdo con el hijo menor. Y repito, yo sé que tú has escuchado esto. Se ponen de acuerdo y dicen: mira, vamos a hacer esto. Tráeme los ingredientes y déjame, yo voy a cocinar algo. Y como tu papá ya está viejito, ya no mira muy bien, vamos a engañarlo. Él va a pensar que es el hijo mayor y te va a bendecir a ti. Repito, todos conocen esa historia, ¿sí? Madre, hijo menor, poniéndose de acuerdo, planificando para engañar a su esposo y para que de esa manera bendiga al hijo menor. Yo creo que fue el martes que visité la casa del hermano Valenzuela que una hermana mencionó esto, ¿verdad? Ella decía algo así como: ¿pero para qué hacían esto? ¿Que no sabían que Dios ya había dicho tal cosa y de todas maneras se iba a llevar a cabo lo que Dios había dicho? ¿O por qué miramos la semana pasada que Jacob le vendió el platillo de lentejas a su hermano? Y decía ella: ¿para qué hacer eso si de todas maneras Dios va a llevar a cabo? Y sí, yo le diría: tiene razón, amén a eso, así de cabezones somos. Le pasó a todos. Sara se desesperó, ¿sí o no? Se desesperó y quiso ayudar a Dios. Y le dio la criada a su esposo Abraham, tratando de ayudar a Dios. Y la semana pasada, repito, vimos a Jacob vendiéndole la primogenitura a su hermano. Dios ya había dicho algo, hermanos, y se va a llevar a cabo sea como sea, porque Él es soberano. A veces incluso puede utilizarnos a nosotros para llevar a cabo sus propósitos. Incluso hasta puede utilizar a los faraones, ¿sí o no?, para llevar a cabo su propósito. Versículo 27 al 29. Vamos a brincarnos hasta ahí. Génesis 27, del 27 al 29. Y Jacob se acercó y le besó, y olió Isaac el olor de sus vestidos. ¿A quién olió realmente, hermanos? Para ver si están poniendo atención. ¿Isaac olió a quién? Estaba presente Jacob pensando, yo creo que olía chivo y dijo: este ha de ser el mayor. Y le bendijo diciendo: mira,
el olor de mi hijo, como el olor del campo que Jehová ha bendecido. Dios pues te dé el rocío del cielo y de las grosuras de la tierra y la abundancia del trigo y de mosto. Sírvante pueblos y naciones se inclinen a ti. Sé Señor de tus hermanos y se inclinen ante ti los hijos de tu madre. Malditos los que te maldijeren y benditos los que te maldijeren. Él está bendiciendo a Jacob pensando que es Esaú. Así que la historia continúa, hermanos. La historia continúa y el escritor nos dice que apenas pasó esto cuando venía llegando ¿quién? El verdadero, por así decirlo, venía llegando Esaú. Y aquí se va a poner fuerte la cosa. Empiezan los problemas, los conflictos, porque obviamente que el hijo mayor se iba a enfurecer. Versículo 33, y se estremeció Isaac grandemente y dijo, ¿quién es el que vino aquí, que trajo caza y me dio y comí de todo antes que tú vinieses? Yo le bendije y será bendito. Cuando Esaú oyó las palabras de su padre, clamó con una muy grande y muy amarga exclamación y le dijo, bendíceme también a mí, padre mío. Y él dijo, vino tu hermano con engaño y tomó la bendición. Yo sé que para nuestros días esto no significa mucho, pero acuérdense que en aquellos tiempos la primogenitura era muy importante y Isaac ya había bendecido al hijo mayor. Así que se molestan, entran en conflicto. Hay una versión que dice que Isaac tembló con temblor sobremanera grande. Otra traducción dice que dio un grito atroz y amargo en extremo. Ahora, a pesar de todo lo que está haciendo Jacob, hermanos, es simplemente perseguir la promesa la cual es suya, aunque los medios nos suenan muy extraños, aunque sea a través de un engaño, pero él está persiguiendo esa primogenitura. Versículo 41, Génesis 27, 41, y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido, y dijo en su corazón, llegarán los días de luto de mi padre y yo mataré a mi hermano Jacob. Tú puedes ver lo que hay en el corazón del hijo mayor. Incluso vete hasta el versículo 43 y dice, ahora pues, hijo mío, obedece mi voz. Esta ya es la mamá, hermanos, otra vez poniéndose de acuerdo con el hijo menor, como diciendo, huye de aquí porque tu hermano está, pero enojadísimo. Versículo 43, ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz, levántate y huye a la casa de Labán, mi hermano, en Harán, y mora con él algunos días hasta que el enojo de tus hermanos, vamos a decir, se baje, se calme, hasta que se aplaque la ira de tu hermano contra ti y olvide lo que has hecho. Yo enviaré entonces y te traeré de ella, porque será privada de vosotros ambos en un día. ¿Qué hemos aprendido hasta hoy? ¿Qué podemos resumir el día de hoy? Bueno, hermanos, hay un engaño. El padre también está pecando, porque él sabía que la bendición era para Jacob, pero él quiso bendecir al mayor, o sea que quiso ir en contra de la voluntad de Dios, quiso ir en contra de la promesa de los estatutos de Dios. Luego vemos que también la mamá, también el hijo están actuando de manera pecaminosa en cierto sentido, hermanos, y engañan a su padre para entonces obtener la bendición. Hay mucha información ahí que yo estoy resumiendo por cuestión del tiempo, hermanos, pero hay mucho engaño, mucho conflicto entre ellos. Ahora el hijo mayor siente rencor por el hijo menor y Jacob tiene que huir. Jacob tiene que huir, pero aquí, hermanos, es donde queremos llegar. Aquí la historia se va a poner interesante. Porque el capítulo 27, hermanos, termina con Jacob huyendo de su hermano, huyendo de su familia, pero algo muy interesante va a pasar en el capítulo 28. Jacob está huyendo y alguien se va a encontrar con él. ¿Quién es ese ángel? ¿Quién es ese alguien, perdón? Dios se va a encontrar con él. Dios se va a encontrar con él. Así que la tercera sección de este sermón la vamos a llamar Jacob huye, pero Dios lo encuentra. Jacob huye, pero Dios lo encuentra. Vamos a ir a Génesis capítulo 28. Pocas veces hacemos esto, hermano, yo sé que fueron muchos capítulos. Génesis capítulo 28. Y vamos a brincarnos al versículo 3. Y dice,
y el Dios omnipotente te bendiga. Este es Dios hablando. Y te haga fructificar y te multiplique. Y el Dios omnipotente te bendiga y te haga fructificar y te multiplica hasta llegar a ser multitud de pueblos y te dé la bendición de Abraham y a tu descendencia contigo para que heredes la tierra en que moras que Dios dio a Abraham. Una vez más, hermanos, mira lo que contiene esta promesa. Lo que Dios le dijo a Abraham, ahora se lo está repitiendo aquí a Jacob. Y esta promesa tiene una herencia, número 2 tiene una descendencia y número 3 tiene una bendición. Y una aplicación para nuestras vidas aquí, hermanos, es que a pesar de nuestras decisiones, a pesar de nuestras torpes decisiones que a veces nos llevan a momentos difíciles, momentos duros, Dios sigue en control y su palabra sigue viva. Y ahora, hermanos, de los versículos 10 al 15... tenemos una historia también bastante conocida donde Jacob tiene un sueño y aquí es a donde yo quería llegar. El clímax de este sermón se va a centrar en ese sueño que Jacob tuvo. Pero una vez más, resumamos porque yo sé que fue mucha información. Jacob y su mamá se pusieron de acuerdo, su papá lo bendice, pero como su hermano se enojó con él tuvo que huir, ¿verdad? ¿Me va siguiendo? Él tuvo que huir. Pero ahora en el capítulo 28 Dios se va a encontrar con él de una manera sobrenatural. ¿Ok? Dice Jacob, hermanos, aunque estaba siendo perseguido y tuvo que mentir, se ganó el desprecio de su hermano, huye de su familia y ahora se encuentra solo. Ahora Jacob se encuentra solo, Jacob se encuentra vulnerable y se encuentra sin hogar por las consecuencias de todo lo que había hecho, todo lo que había pasado. Y de esa manera, hermanos, tú y yo a veces nos sentimos solos, a veces nos sentimos sin hogar, vulnerables, nos sentimos sin familia, espiritualmente hablando. Estábamos básicamente experimentando las consecuencias de nuestro pecado y estábamos separados de Dios. Estoy diciendo eso, hermano, porque voy a hacer una conexión con Jacob. Vamos a ver el sueño de Jacob, pero antes de llegar al sueño de Jacob de la escalera, yo te estoy preparando para llegar a ese sueño. Así que no quiero que se me pierdan. Una vez más, Jacob está solo, está perdido, vulnerable, así como tú y yo estábamos perdidos, solos, vulnerables. ¿Por qué nos sentíamos así, hermanos, espiritualmente? ¿Por qué nosotros estábamos solos? Pues por lo que pasó desde Génesis 3. ¿Qué pasó en Génesis 3? La desobediencia del hombre, ¿verdad? El pecado del ser humano que nos separó de la gloria de Dios. Se rompió la relación entre Dios y el hombre. Ya no había una relación entre Dios y el hombre. O dicho de manera figurada, ya no había una relación entre el cielo y la tierra. Ahora con este contexto, lee entonces el versículo 10. Quizá esta va a ser la lectura un poquito más larga, así que sean pacientes. Génesis 28 del versículo 10 hasta el 15 dice: Salió pues Jacob de Beerseba y fue a Harán y llegó a cierto lugar y durmió ahí porque ya el sol se había puesto. Y tomó las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar. Y soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba en el cielo. Y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y he aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: Yo soy Jehová. Ese es el sueño de Jacob. Yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Y aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Ya habíamos leído, hermanos, el sueño de Jacob,
mientras él duerme, hermanos, podemos calificarlo como un sueño extraño, ¿verdad? Un sueño raro. Ve una escalera, otras versiones dicen una rampa que está apoyada en la tierra y llega hasta el cielo, y en la cima él ve a Dios, el majestuoso Dios, ángel alto y sublime, y dice que también él mira ángeles que van subiendo y bajando. Y él escucha una voz que le dice tres cosas. Él escucha una voz que le dice, número 1, la tierra en que se halla le será dada por Dios a él y a su descendencia. Número 2, le dice, esta se multiplicará extraordinariamente hasta ser tan numerosa como el polvo de la tierra. Nadie puede contar el polvo de la tierra. Y número 3, en él serán benditas todas las familias de la tierra. Y encima de eso, hermanos, le da tanta seguridad en el versículo 15 cuando le dice, yo estoy contigo, te guardaré por donde quiera que fueres y volveré a traerte a esta tierra porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Ese es el sueño. Yo no te he dicho otra cosa más que lo que literalmente dice el sueño. Ahora la pregunta sería, ¿y qué significa todo esto? Una cosa es conocer todos los detalles que el sueño tiene. La pregunta es, ¿cómo aplica eso a mí? ¿Qué significado tiene eso ahora? ¿Qué significado tiene la escalera, los ángeles, Dios mismo? ¿Por qué tuvo que ser de esta manera? ¿Por qué una conexión del cielo con la tierra? Una vez más, ¿cómo te dije que se encontraba Jacob, hermano? Solo, abandonado. ¿Qué más? Triste, perdido, confundido. Apóyenlo. Hermanos, qué interesante y qué impresionante esto, porque no se trata de cualquier conexión. No es cualquier conexión del cielo con la tierra. Eso ya debería de estarte dando algo ahí en tu cabeza. ¿Qué conexión hay entre el cielo y la tierra? Sí, para Jacob en ese momento significa, ok, estoy solo, ni cómo regresar a mi casa porque tengo un padre que aunque al final lo entendió, ya está muy viejo, cansado. Tengo un hermano que está bien enojado conmigo, que si regreso no sé cómo me va a ir. Y tengo una mamá también desconsolada, que ahora yo no estoy ahí en la casa, no sé dónde estoy confundido, solo, y de repente viene este sueño donde se abre el cielo y se conecta con la tierra. Dios le estaba recordando de que sí es posible una relación del cielo con la tierra. Sí hay un mediador para el problema que él tenía en ese momento, pero también para nuestro problema. Y por eso 1 Timoteo 2:5 dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, o pudiéramos decir del cielo a la tierra, y este es Jesucristo, hombre. Tú lo puedes aplicar de diferentes maneras. Una vez más, hermanos, estoy repitiendo mucho. Jacob estaba mirando ese sueño, esa visión, y dice, wow, sí hay una relación del cielo con la tierra. Hay un Dios que está conmigo, hay un Dios que me abraza. Pero para nosotros también podemos decir, sí hay una conexión del cielo con la tierra porque hay un mediador que se llama Jesucristo. Incluso Jesús mismo, hermanos, hizo alusión a ese sueño. ¿Sabías eso? Eso está en Juan 1:51. Juan 1:51 es Jesús hablando. Y Jesús hablando dice, y le dijo, de cierto os digo, de aquí en adelante veréis, que dice, el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Como si Jesús de manera figurada fuera la nueva escalera de Jacob. En otras palabras, lo que Jesús está diciendo es, yo, Jesús, soy el punto de encuentro entre Dios y la humanidad. Jesús es el punto de encuentro entre Dios y los hombres. Él es la escalera, Él es la rampa, Él es el puente. Ahora, ¿cómo reaccionó a esto Jacob, hermanos? Versículo 16. Y despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo, cuán terrible es este lugar.
no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. ¿Por qué dice este lugar es terrible? Yo sé que la palabra terrible nosotros la usamos en una connotación negativa, pero la Biblia también la usa como en un gran asombro. La presencia de Dios había salido a su encuentro. Y por eso él dice, wow, qué impresionante es esto. Estoy siendo recordado de que hay un mediador, de que esto es posible, de que Él está conmigo. Así también tú puedes decir exactamente lo mismo. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, estábamos solos, separados de Dios, pero gloria a su nombre porque hay un mediador entre los cielos y la tierra. Qué bueno que hay un mediador entre Dios y los hombres, su nombre es Jesucristo. Él es el puente, Él es la escalera, Él es la rampa, Él es el medio, Él es el camino. Ahora, ¿cómo va a responder Jacob ante todo esto? Eso lo podemos ver de los versículos 18 al final y vamos a ver que Jacob responde en adoración ante ese Dios que abrió los cielos y se reveló a Él. Así como tú y yo, hermanos, deberíamos de responder en adoración ante ese Dios que se ha revelado a su palabra. Escúchame aquí, hermano. Imagínate por un momentito aquí a Jacob. Él mira ese sueño o tiene ese sueño. Es tan impresionante el sueño que es como si él dijera, wow, Él está conmigo y lo que yo necesito hacer, dice Jacob, yo me voy a postrar en adoración a ese Dios que se me ha revelado. Tú y yo deberíamos hacer exactamente lo mismo. Dios ya se reveló en su palabra. Y aquí en este libro, hermanos, está la escalera. En este libro está la rampa. En este libro está el camino. En este libro está el único mediador. Por lo tanto, sí, Él se reveló en este libro. Y cuando tú conoces a Dios, te debería de llevar a hacer exactamente lo mismo que hizo Jacob, de levantar un altar, de caer rendidos en adoración. Si tú no caes en adoración después de conocer a Dios, a lo mejor no estás conociendo al Dios de la Biblia, pero si tú conociste al Dios de la Biblia, tú tienes que llegar a la conclusión de caer rendido delante de ese Dios que se ha revelado en su palabra. ¿Lo conoces, iglesia? Tienes que caer rendido delante del Señor. Él se ha revelado, como lo mencioné, Él es el camino, Él es la puerta al cielo, la obra de redención, la obra de Cristo en la cruz del Calvario es el camino, es el puente, es quien nos lleva al Padre, nos debe de llevar a caer delante de su presencia y exaltar su glorioso nombre. Voy a empezar a concluir aquí, hermanos, voy a empezar a aterrizar poco a poco y quiero que te comiences a identificar con Jacob. Jacob ha dejado atrás a un padre anciano que por mucho tiempo sintió favoritismo por Esaú. Ha dejado atrás un hermano furioso que le guardaba rencor y una madre desconcertada. Y mientras se dirigía por el camino, Dios lo encontró a él. La pregunta es, ¿de qué manera ahora tú hoy te relacionas con Jacob? ¿Te sientes solo? ¿Te sientes fuera de lugar? O quizá tú ya eres un hijo de Dios, pero igual tú estás experimentando un momento amargo en tu vida. Ya sea que tú ya tienes una relación con Dios o a lo mejor alguien en este lugar no tiene una relación con Jesús. Igual te sientes solo, te sientes sin hogar, apartado, separado. Si tú estás aquí sin el Señor, si no conoces a Dios, si tú no tienes una relación con el Señor Jesucristo, yo te digo esto en esta mañana, esta tarde. No solamente es soledad, no solamente es un problema físico, tú tienes el problema más grande, que estás separado de la gloria de Dios. Es como si no te has dado cuenta de ese puente y hay un abismo tremendo entre donde tú estás como pecador y donde está Dios. Es imposible llegar al otro lado sin una escalera, sin un puente, sin un medio. Jesucristo dijo, yo soy la puerta.
Y él dijo estas palabras en Juan 10, 9 al 10. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido, dice Cristo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si tú estás aquí en este lugar y te relacionas con Jacob y no tienes una relación, hay una manera de caminar hasta el cielo de manera figurada. Cristo es el medio. Solo Cristo salva. Cristo perdona. Él es el mediador entre Dios y los hombres. Te voy a pedir que antes de que se pongan de pie, no sé si Wellington y Melissa, si pudieran pasar aquí para que ustedes escuchen un canto y después vamos a continuar, pero siga reflexionando en esta verdad de Jesucristo como el único medio de salvación. Escuchemos este canto, hermanos, y después continuamos. Em meu Redentor, seu caro sangue me salvou, por meus pecados cravejado foi, suspenso no madeiro atroz. Vou gloriar-me no Redentor, pecado e morte destruiu. Meu Salvador, perante o Santo Juiz, Cordeiro que justiça traz, Cordeiro que justiça traz. Vou gloriar-me em meu Redentor, eu amo porque me comprou. A ninguém mais desejo tanto, somente Ele me satisfaz. Vou gloriar-me no Redentor, descanso, pois Ele é fiel, embora enfrente o inimigo cruel. Sua graça firma os meus pés, sua graça firma os meus pés. Carguen alas de águias, corona mi alma de bondades, su triunfo siempre de cantar. Me gloria en Jesucristo, mi espera en gloria eterna, cuando me llame al paraíso está, su rostro siempre a contemplar, su rostro siempre a contemplar, su rostro siempre a contemplar, su rostro siempre a contemplar.
Pónganse de pie mientras sigue reflexionando en Jacob. Identifícate con Jacob por un tiempito. No es ninguna casualidad que digamos que Jacob se sentía de cierta manera, hermanos, antes de tener ese encuentro con el Señor y la manera en la que Dios se reveló a él. Nosotros estábamos de cierta manera y en un sentido figurado los cielos fueron abiertos. Fueron abiertos, hermanos, en el sentido de que el medio fue revelado, el misterio fue revelado, el mensaje nos llegó a nosotros, el mediador vino y se encarnó. ¿Quién es ese mediador? Cristo vino y se encarnó a nosotros y fue el mediador entre Dios y los hombres, es el mediador entre el cielo y la tierra. Y la respuesta de Jacob no fue otra más que adorarle. Así como tú y yo hoy vamos a responder en adoración, así como se acaba de cantar, ¿verdad? Nos gloriamos en Jesucristo. No nos gloriamos en nosotros mismos, nos gloriamos en Jesucristo. Hermanos, que la enseñanza de hoy te lleve a eso. Te lleve a decir, si Él proveyó un medio de salvación, entonces yo le quiero adorar. Yo quiero adorar a ese Señor que es digno de ser en gran manera adorado. Así que cantemos este hermoso canto juntos, iglesia. Gracias por la cruz, oh Dios, el precio que pagaste por mí, llevando mi pecado ahí. Sublime amor, tu gracia me salvó. Gracias por tu amor, oh Dios, tus manos clavadas por mí, me has lavado hoy, Señor, conozco hoy tu abrazo, tu perdón. Digno es el Señor, en su trono está. Hoy te coronamos Rey y reinas con poder. Altísimo Señor, Jesús, Hijo de Dios, el amado del cielo en la cruz murió. Lindo es el Señor, lindo es el Señor. Gracias por la cruz, oh Dios, el precio que pagaste por mí, llevando mi pecado ahí.
Ya nos vamos a despedir, iglesia. Parece que traigo una bomba aquí, perdón. Ahí con sus ojos cerrados vamos a ser despedidos de este lugar y esperamos siempre que la palabra del Señor nos haya tocado, nos haya hablado. Sabemos que así es porque es Dios hablándonos. Y váyase con esto en su corazón el día de hoy, iglesia, de que gracias a la revelación de nuestro Dios, sí hay un medio, sí hay un camino. Y que no te canses toda esta semana de decirle, Señor, gracias, yo te adoro, porque hay una escalera, hay un medio que me lleva al Padre, y ese es el Señor Jesucristo, el cual tenemos que adorar hoy y siempre. Vamos a ser despedidos. Señor, gracias nuevamente, porque tú nos permites abrir tu palabra, escudriñarla juntos, meditarla juntos. Y Señor, solamente queremos ser recordados de algo tan glorioso. Nosotros fallamos, pero tú no fallas. Abraham, Isaac, Jacob fallaron, nosotros fallamos. Tú fuiste fiel con ellos, tú seguirás siendo fiel con nosotros. Le diste una promesa a ellos, tú nos diste una promesa a nosotros que se cumplió en la persona de Jesucristo. Ya no hay una promesa más grande. Ya no hay una promesa más grande. Ya no hay un mensaje más grande. Nosotros ya no estamos esperando un mensaje más grande. Ese ser ya vino y se llama Jesucristo, el cual no escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, vino y se hizo como uno de nosotros, se humanó, se encarnó. Y ahora, cuando nosotros ponemos nuestra fe en el Señor Jesucristo, Él es nuestro puente que nos lleva al Padre. Y estamos tan, pero tan lejos de poder imaginar lo que será ese momento. Seguramente que Jacob se quedó en shock, asombrado. Nosotros, en un sentido disfrutamos nuestra salvación y en otro sentido no tenemos ni idea de lo glorioso que será estar cara a cara con nuestro Señor Jesucristo y nuestro Salvador. Y mientras Él viene, que esto nos motive a adorarle día tras día. Gracias por este servicio, gracias por cada uno de nuestros hermanos que están aquí presentes y gracias por la vida de nuestras personas que nos están visitando, que también ponemos en tus benditas manos. Todas las necesidades que mis hermanos tienen también las ponemos en tus benditas manos, sabiendo que tú vas a obrar no conforme a nuestra voluntad, sino conforme a tu voluntad. Exaltamos tu nombre y te pedimos todo esto en el glorioso nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Que Dios me los bendiga a todos, hermanos. Dios me los bendiga. Estamos despedidos.